El deseado de todas las gentes, capítulo 47. Nada será imposible. Después de haber pasado toda la noche en la montaña, a la salida del sol, Jesús y sus discípulos descendieron a la llanura. Absortos en sus pensamientos, los discípulos iban asombrados y callados. Pedro mismo no tenía una palabra que decir. Gustosamente habrían permanecido en ese santo lugar que había sido tocado por la luz del cielo y donde el Hijo de Dios había manifestado su gloria. Pero había que trabajar por el pueblo, que ya estaba buscando a Jesús desde lejos y cerca. Al pie de la montaña se había reunido una gran compañía conducida allí por los discípulos que habían quedado atrás, pero que sabían a dónde se había dirigido Jesús. Al acercarse el Salvador, encargó a sus 3 compañeros que guardasen silencio acerca de lo que habían presenciado, diciendo: «No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos». La revelación hecha a los discípulos debía ser meditada en su corazón y no divulgada. El relatarla a las multitudes no habría hecho sino excitar el ridículo o la ociosa admiración. Y ni aún los 9 apóstoles iban a entender la escena hasta después que Cristo resucitase de los muertos. Cuán lentos de comprensión eran los mismos 3 discípulos favorecidos. Puede verse en el hecho de que, a pesar de todo lo que Cristo había dicho acerca de lo que le esperaba, se preguntaban entre sí lo que significaría el resucitar de entre los muertos. Sin embargo, no pidieron explicación a Jesús. Sus palabras acerca del futuro los habían llenado de tristeza. No buscaron otra revelación concerniente a lo que preferían creer que nunca acontecería. Al divisar a Jesús, la gente que estaba en la llanura corrió a su encuentro, saludándolo con expresiones de reverencia y gozo. Sin embargo, su ojo avisor discernió que estaban en gran perplejidad. Los discípulos parecían turbados. Acababa de ocurrir una circunstancia que les había ocasionado amargo chasco y humillación. Mientras estaban esperando al pie de la montaña, un padre les había traído a su hijo para que lo librasen de un espíritu mudo que lo atormentaba. Cuando Jesús mandó a los 12 a predicar por Galilea, les había conferido autoridad sobre los espíritus inmundos para poder echarlos. Mientras conservaron firme su fe, los malos espíritus habían obedecido sus palabras. Ahora, en el nombre de Cristo, ordenaron al espíritu torturador que dejase a su víctima, pero el demonio no había hecho sino burlarse de ellos mediante un nuevo despliegue de su poder. Los discípulos, incapaces de explicarse su derrota, sentían que estaban atrayendo deshonor sobre sí mismos y su maestro. Y en la multitud había escribas que sacaron partido de esa oportunidad para humillarlos. Agolpándose en derredor de los discípulos, los acosaron con preguntas, tratando de demostrar que ellos y su maestro eran impostores. Los rabinos declaraban triunfantemente que allí
Había un espíritu malo que ni los discípulos ni Cristo mismo podrían vencer. La gente se inclinaba a concordar con los escribas y dominaba a la muchedumbre un sentimiento de desprecio y burla. Pero de repente las acusaciones cesaron. Se vio a Jesús, a los 3 discípulos que se acercaban, y con una rápida reversión de sentimientos, la gente se volvió para recibirlos. La noche de comunión con la gloria celestial había dejado su rastro sobre el Salvador y sus compañeros. En su semblante había una luz que infundía reverencia a quienes los observaban. Los escribas se retiraron temerosos, mientras que la gente daba la bienvenida a Jesús. Como si hubiese sido testigo de todo lo que había ocurrido, el Salvador fue a la escena del conflicto y, fijando su mirada en los escribas, preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Pero las voces que antes habían sido atrevidas y desafiantes, ahora permanecieron calladas. El silencio embargaba a todo el grupo. Entonces, el padre afligido se abrió paso entre la muchedumbre y, cayendo a los pies de Jesús, expresó su angustia y desaliento. Dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que lo toma, lo sacude. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Jesús miró en derredor suyo a la multitud espantada, a los escribas cavilosos, a los discípulos perplejos. Leía la incredulidad en todo corazón y con voz llena de tristeza exclamó: «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?». Luego ordenó al padre angustiado: «Trae acá a tu hijo». El muchacho fue traído, y al posarse los ojos del Salvador sobre él, el espíritu malo lo arrojó al suelo en convulsiones de agonía. Se revolcaba y echaba espuma por la boca, hendiendo el aire con clamores pavorosos. El príncipe de la vida y el príncipe de las potestades de las tinieblas habían vuelto a encontrarse en el campo de batalla. Cristo, en cumplimiento de su misión de pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Satanás, tratando de retener a su víctima bajo su dominio. Invisibles, los ángeles de luz y las huestes de ángeles malos se cernían cerca del lugar para contemplar el conflicto. Por un momento, Jesús permitió que el espíritu maligno manifestase su poder, con el fin de que los espectadores comprendiesen el libramiento que se iba a producir. La muchedumbre miraba con el aliento en suspenso. El padre con una agonía de esperanza y temor. Jesús preguntó: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? El padre,
Contó la historia de los largos años de sufrimiento y luego, como si no lo pudiese soportar más, exclamó: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes. Hasta el Padre dudaba ahora del poder de Cristo. Jesús respondió: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No le faltaba poder a Cristo, pero la curación del Hijo dependía de la fe del Padre. Estallando en lágrimas, comprendiendo su propia debilidad, el Padre se confió completamente a la misericordia de Cristo, exclamando: creo, ayuda mi incredulidad. Jesús se volvió hacia el enfermo y dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Se oyó un alarido y un forcejeo agonizante. El demonio, al salir, parecía estar por quitar la vida a su víctima. Luego el muchacho quedó acostado sin movimiento y aparentemente sin vida. La multitud murmuró: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y alzándolo, lo presentó en perfecta sanidad mental y corporal a su Padre. El Padre y el Hijo alabaron el nombre de su libertador. Los espectadores quedaron admirados de la grandeza de Dios, mientras los escribas, derrotados y abatidos, se apartaron malhumorados. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cuántas almas cargadas por el pecado han repetido esta oración? Y para todas, la respuesta del Salvador compasivo es: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es la fe la que nos conecta con el cielo y nos imparte fuerza para luchar contra las potestades de las tinieblas. En Cristo, Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir toda tentación, por más fuerte que sea. Pero muchos sienten que les falta la fe y por tanto permanecen lejos de Cristo. Confíe en esas almas, en su indignidad impotente, en la misericordia de su Salvador compasivo. No se miren a sí mismas, sino a Cristo, el que sanó al enfermo y echó a los demonios cuando caminaba entre los hombres. Es hoy el mismo Redentor poderoso. La fe viene por medio de la palabra de Dios. Entonces, aférrense de la promesa: al que a mí viene, no le echo fuera. Arrójense a sus pies clamando: creo, ayuda mi incredulidad. Nunca perecerán mientras hagan eso, nunca. En un corto tiempo, los discípulos favorecidos habían contemplado los extremos de la gloria y la humillación. Habían visto a la humanidad transfigurada a la imagen de Dios y degradada a la semejanza de Satanás.
desde la montaña, donde había conversado con los mensajeros celestiales y había sido proclamado Hijo de Dios por medio de la voz de la radiante gloria, habían visto a Jesús descender para hacer frente al espectáculo angustioso y repugnante del joven endemoniado, con rostro desencajado, que hacía crujir sus dientes en espasmos de agonía que ningún poder humano podía aliviar. Y este poderoso Redentor, que tan solo unas horas antes estuvo glorificado delante de sus discípulos, asombrados, se agachó para levantar a la víctima de Satanás de la tierra donde se revolcaba y devolverla sana de mente y cuerpo a su Padre y a su hogar. Esta era una lección objetiva de la redención. El ser divino, procedente de la gloria del Padre, se rebajaba para salvar a los perdidos. También representaba la misión de los discípulos. La vida de los siervos de Cristo no ha de pasarse solo en la cumbre de la montaña con Jesús, en horas de iluminación espiritual. Tienen trabajo que hacer en la llanura. Las almas que Satanás ha esclavizado están esperando la palabra de fe y oración que las liberte. La vida de los siervos de Cristo no ha de pasarse solo en la cumbre de la montaña con Jesús, en horas de iluminación espiritual. Tienen trabajo que hacer en la llanura. Las almas que Satanás ha esclavizado están esperando la palabra de fe y oración que las liberte. Los 9 discípulos todavía seguían pensando en su amargo fracaso. Y cuando Jesús estuvo otra vez solo con ellos, le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le contestó: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Su incredulidad, que los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo, y la negligencia con que habían considerado la obra sagrada a ellos confiada, les habían hecho fracasar en el conflicto contra las potestades de las tinieblas. Las palabras con que Cristo señalara su muerte les habían infundido tristeza y duda. Y la elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña había excitado los celos de los otros 9. En vez de fortalecer su fe por medio de la oración y la meditación en las palabras de Cristo, se habían estado espaciando en sus desalientos y agravios personales. En este estado de tinieblas habían emprendido el conflicto contra Satanás. Con el fin de tener éxito en un conflicto tal, debían encarar la obra con un espíritu diferente. Su fe debía ser fortalecida por medio de la oración ferviente
el ayuno y la humillación de corazón. Debían vaciarse del yo y ser llenados con el Espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante, dirigida a Dios con fe, fe que lleva a depender completamente de Dios y a consagrarse sin reservas a su obra, es la única que puede prevalecer para atraer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernantes de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Jesús dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Aunque muy pequeñita, la semilla de mostaza contiene el mismo principio vital misterioso que produce el crecimiento del árbol más imponente. Cuando la semilla de mostaza es echada en la tierra, el germen diminuto se apropia de cada elemento que Dios ha provisto para su nutrición y emprende prestamente su lozano desarrollo. Si tenemos una fe tal, nos posesionaremos de la palabra de Dios y de todos los agentes útiles que Él ha provisto. Así, nuestra fe se fortalecerá y traerá en nuestra ayuda el poder del cielo. Los obstáculos que Satanás acumula sobre nuestra senda, aunque aparentemente tan insuperables como las altísimas montañas, desaparecerán ante el mandato de la fe. Nada os será imposible. Los obstáculos que Satanás acumula sobre nuestra senda, aunque aparentemente tan insuperables como las altísimas montañas, desaparecerán ante el mandato de la fe. Nada os será imposible.